money decisions don't have to be either or. With Bank of America, they can be yes and. Like yes to sunny vacations and rainy day funds. Can our digital tools and guidance help you create the future you want? Yes. And help you keep enjoying today too. Do more with a bank that asks, what would you like the power to do? Explore our tips and more at bankofamerica.com/yes and. Hey, Atlanta. Say hello to Small Business Help from Apple. That's right. We're here to make starting and running your business simpler. From helping you choose the right devices to setting them up hassle-free, we can help you build your business in no time. Speak to a business expert and get the help you need at no cost whatsoever. At Apple, we're open for your small business. Go to apple.com/smallbusiness or visit an Apple store to learn more. Si te pudiera resumir décadas de dar terapia en 3 palabras, serían: amiga, date cuenta. Al final, lo que más trabajo nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad en el juego del amor. Te voy a explicar por qué te enamoras del que te hace daño, por qué te enganchas en peleas estúpidas, como las luchas de poder, y cómo salir del loop para cultivar la relación que realmente nutra tu alma y tu vida. Soy Aura Medina y te invito a mi podcast Shots de Realidad. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, un espacio para compartir información y experiencias que nos ayuden a vivir una madurez más plena. Estamos actualmente viviendo un cambio trascendental. La esperanza de vida mundial ha pasado de 34 años en 1913 a 72 años en 2022 y va a mantener esa trayectoria. De hecho, para 2030, la población mundial de personas mayores de 60 años superará en número a la de los niños menores de 10 años, lo que debería convertir a este grupo en un mercado atractivo para el desarrollo y promoción de productos y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos, nuestras necesidades y deseos, en sectores pues, como el obvio, que es en el que sí hay como mucha presencia, que es salud y bienestar, pero también en tecnología, turismo, ocio, vivienda, servicios financieros y más. Este fenómeno ha dado origen a la llamada Silver Economy, o economía plateada, y para hablarnos de ella y ayudarnos a entender qué es, así como sus retos y oportunidades, nos acompaña hoy Álvaro Rattinger. Álvaro es uno de los máximos expertos en branding, es un apasionado de la mercadotecnia y un estudioso de las redes sociales. Es CEO y cofundador del grupo de comunicación Cátedra, con publicaciones líderes como Merca 2.0, Informa BTL, Paredro y Salud Diario. Es conferenciante, consultor de empresas y autor de los libros Nuevo Juego, Nuevas Reglas, Marketing de Vanguardia y Marketing Asimétrico. Y esto solo por destacar algunos aspectos de su vastísimo currículum. Además, es una de mis personas favoritas, te voy a decir. Álvaro, muchas gracias por estar aquí. No sabes cómo lo aprecio. Adri, yo estoy feliz. Me encanta que me hayas invitado. Me encanta el tema. Y compartir contigo tiene un valor personal importante para mí. Porque estar contigo en una cabina es algo que estaba en mi bucket list. Entonces, muchísimas gracias. No, a ti. Y pues empecemos por el principio. ¿Qué es la economía plateada? Mira, yo creo que para los que nos están escuchando, el parámetro que tenemos que entender es qué pasa en 2018. En 2018, por primera vez en el mundo, Adri, la población de 65 años es más grande que la población de 50 años o menos. Eso quiere decir que de manera global, porque también hay que analizarlo país por país, pero de manera global, por primera vez la pirámide poblacional cambia.
Es cierto, países como Afganistán no tienen esa construcción, es decir, lo que se puede ver es que en la medida en la que el país en vías de desarrollo, más temprano en sus vías de desarrollo, pues tendrá una pirámide poblacional más tradicional, y los países conforme se han consolidado se han encontrado en una pirámide invertida o en un rombo, ¿no? Estados Unidos es un caso muy interesante porque ha logrado siempre a través de la migración restablecer su pirámide poblacional. México, te confieso, creo que la estrategia, por lo menos no verbal, no pública, pero parecería que la estrategia de migración es para reforzar los jóvenes en México, porque también estamos enfrentándonos a este problema. Entonces, lo primero que habría que entender es que el Silver Economy es todo este universo de personas que están en un segmento, porque hay un poco de debate si empieza en 58 o en 65, pero que ya están en una etapa de consolidación, de estabilidad financiera, de estabilidad familiar, de estabilidad contextual. Y eso los hace consumidores de algún modo muy distintos. Y rápidamente, para cerrar un poco el concepto, ¿cuál es el porcentaje total de población arriba de 65 años en ciertos países que son sumamente importantes en la economía? Japón, 28%. Italia, 22.8%. Italia es uno, me parece a mí, de los más interesantes porque la gente olvida el poder de manufactura que tiene especialmente Italia en el norte. Cuando vas a ciudades como Milán, como Bérgamo, lo que encuentras es un motor productivo mucho más allá de lo que vemos en Instagram, que son el poder turístico de Italia. Aquí estamos viendo el poder de manufactura. Finlandia, 22%, Portugal, 22%, Alemania, 22%. Alemania es otro caso interesante porque su PIB está sumamente recargado de la exportación. Bulgaria, 22%, Croacia, 20%, Francia, 20% y Latvia, 20%. Lo que puedes ver es que estos 10 países, la mayoría europeos, ya presentan los efectos de este cambio etario. Generacional. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones enormes. Tiene implicaciones de las decisiones del gobierno, ¿sí? Tiene implicaciones en cómo las marcas generan productos para ellos. Tiene implicaciones de cómo el contexto hasta de bienes raíces cambia a partir de ellos. Y también genera una serie de efectos que históricamente no existían, como la transferencia de las grandes fortunas generacionales. En Estados Unidos los millennials están sobando las manos esperando que los baby boomers les dejen la transferencia generacional más grande de la historia. Es verdad. Yo no sé si necesariamente suceda, pero tiene cambios importantísimos y que para los que nos están escuchando tenemos que admitirlos y reconocerlos. Durante la última elección presidencial escuché a muchos jóvenes decir, no, es que no me representan, es que los intereses, que si las pensiones. Y lo que tenemos que entender es que las decisiones del gobierno cada vez más obedecen una población etaria más alta y que no es el joven de 1968 la prioridad. Bueno, no, sí es el joven de 1968, nada más sigue siendo el mismo joven. Y ahí ya se abre una discusión muy interesante. Pero fíjate que me haces verlo desde otra luz, porque yo me he quejado y hace años tuvimos esta conversación que te dije, es que de veras parece que uno se vuelve invisible y nadie nos vende nada y nadie no. ¿Por qué? ¿No? Y tú me decías en ese entonces, pues porque quieren tener a los jóvenes, porque van a tener más tiempo, los van a tener más tiempo como consumidores, ¿no? Claro. Que si no, porque, pues perdóname, lo que le venden, si estamos hablando de que ahora son más que los menores de 5 años, ya hoy, no en 2030, hoy hay más adultos mayores que menores de 5 años, pues muchas cosas que consumen los menores de 5 años las consumen solamente en esa etapa de la vida. Exactamente. Y técnicamente nuestro mercado es más grande, aunque sea también por una etapa de la vida. Entonces ya no me la compro tanto, pero lo que dices me llama mucho la atención porque efectivamente el gobierno al poner toda esta atención y este foco, no lo había pensado, en estas generaciones para que todos sus pensiones y sus programas de ayuda, también lo ha hecho con jóvenes y todo eso, de pronto quizás esa es una de las cosas que no calculamos, yo no la había visto, el impacto que tiene ese grupo etario todavía, ¿no? Pero las empresas sí lo están viendo, o sea, déjame ir antes, ¿cómo está creciendo el consumo? Porque el consumo, el mayor contribuyente al consumo
va a ser en menos de 10 años, 6, 8 años, va a ser justamente este grupo. En Europa, como tú bien decías, pues ya, de hecho en Asia, 60%, pero en América Latina va a ser el 30%, predice el BID. Pues mira, lo que habría que entender es que los intereses del sector gris, de los baby boomers, del gray market, la definición que elijamos, pues de algún modo son distintos y los alcances y la posición que tienen con respecto al mercado también son distintos. Por ejemplo, hay un estudio bastante interesante que se hizo en Mercados.0 sobre cómo se comportan diferentes sectores etarios. Y es súper interesante ver que, por ejemplo, el consumo de películas, de series y de música en un baby boomer es de 60% en términos de preferencia, o si lo quieres ver, 3 puntos arriba del promedio. ¿Sí? ¿Consumimos más? Consumen mucho más, o sea, televisión. Que nos tiene que cuidar Netflix. Exactamente. Y todos estos, y Amazon Prime. Y le agarras perfecto por dónde quiero ir. Es interesante que en el COVID los sectores tecnológicos donde más absorbieron usuarios fue en el sector 55 años o más. Claro. De repente esta generación se encontró con que Uber Eats era muy práctico, con que Corner Shop jalaba perfecto, con que Amazon no los iba a rebar, con que Mercado Libre les iba a entregar y con que tener una cuenta de Netflix propia era mejor que usar la del hijo. Y de repente tienes de algún modo una mayor velocidad en adopción de parte de este mercado. Y si tú ves, por ejemplo, el consumo de temas de ciencia y tecnología también es casi 4 puntos arriba, es casi 6 puntos arriba del promedio. Ahora, si te vas a... ¿Y qué es ese consumo cuando hablamos de consumir ciencia y tecnología? Ciencia y tecnología, pues es curiosamente tu teléfono, tu laptop. Y lo cual es interesante porque cuando tú ves la importancia que tiene para una persona de 65 años o más su teléfono, tú podrías decir, no hay forma de que sea más importante que para un adolescente. Pero la realidad es que sí es, porque ese es el contacto con sus hijos que probablemente están lejos o con sus familiares que están lejos. Esa es la conexión con el mundo. Y ese es uno de los cambios interesantes en este mercado. Por ejemplo, si tú lo comparas en el sector de financiero y económico, también en esa categoría, lo que ves es que no, tiene menor interés en temas financieros, bancarios, económicos, que el promedio de los consumidores. Y ojo, aquí estoy hablando de México, no lo estoy haciendo anual. Ahora, ve lo que pasa en política, Adri. En política es casi 20% mayor el interés del sector 65 años o más que el promedio. Claro, cuando te vas al sector... que estamos más interesados en política nosotros. Sí. Pues entonces, sí. claro que... Pues sí. Claro, porque hay otras realidades en ese momento, otras preocupaciones. Y eso hace que también sea un mercado, un segmento etario más vocal hacia los gobiernos y por ende los gobiernos tienen que responder. Ve lo que está pasando en Italia, ve lo que está pasando en Francia, España, el Reino Unido, México. No te vayas más lejos, de las top 25 economías del mundo, ¿cuántos de los presidentes son del sector 65 años o más? La gran mayoría. Sí. Biden. No, bueno. Biden es el máximo representante, Donald Trump, en cierta medida Andrés Manuel López Obrador. Bueno, misma Claudia, es 61, la misma Claudia. 62. Claudia está, lo que pasa es que Claudia tiene una imagen que se ve un poco más jovial, pero la realidad es que Claudia está en el sector gris de la economía, en este gray market. Lo mismo sucede con varios de los países de Europa. Entonces, claro que los países y las marcas y las empresas, Adri, se van formando a imagen y semejanza de sus integrantes. El líder no existe en un vacío. Ya. El líder es parte del grupo. Y lo mismo pasa con los CEOs. Pero sí sientes, yo no siento que las empresas lo están registrando. Yo siento que las empresas, entre otras porque sus gerentes son muy jóvenes probablemente, o porque no es cool, no sé, estoy suponiendo, pero no lo veo. Yo sigo sin ver que nos hablen o que creen productos o desarrollen, salvo aquellos que ya empiezan a ver un nicho que dicen, este segmento va a crecer y le tengo que ofrecer algo, pero yo no siento que en la publicidad sí ha cambiado. Yo creo que sí, porque primero, las empresas existen para maximizar los beneficios de sus accionistas, ¿no? Aquí estoy siendo tal vez un poco
la mano invisible del capitalismo, todo lo que da. No estoy convencido de que sea necesariamente así, creo que también hay una función social. Pero si estamos de acuerdo en que eso es cierto, por lo menos en la gran mayoría de la toma de decisiones, las compañías van a buscar segmentos que sean idealmente con poca competencia, idealmente de un buen tamaño y fáciles de minar. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo te diría que pienses en la rasuradora de Gillette La Treo. No sé si la conoces, pero es una rasuradora especial para personas arriba de 65 años, pero también pensada para que quien esté rasurando a una persona mayor no la lastime y no la lastime quien la está usando. Es un producto específico pensado para caregivers en Estados Unidos con una alta adopción en el mercado, con una alta participación, como hace Gillette normalmente, una alta participación de mercado también. Pero en Estados Unidos sí ha cambiado muy radicalmente porque la generación baby boomer es la más grande hoy y la que más plata tiene. Y bueno, lo ves hasta en las series y las películas, como decías, que no habíamos visto antes, protagonistas de 80 años, los regresos de Stallone o de Schwarzenegger, Jane Fonda sigue haciendo cosas, etcétera. O incluso series que reflejan esto como Hacks, que son intergeneracionales, ¿no? Baby boomers con millennials, etcétera, etcétera, o con Zetas, que está interesante para Estados Unidos. Pero yo siento que en México no lo veo, y no lo veo en cosas incluso como alguien que tú y yo conocemos en un evento tuyo, curiosamente, me decía, es que odio porque quiero comprar en la farmacia y ahora resulta que tengo que comprar digital y no me contestan y bla, 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 bla. Lo mismo pasa con los servicios financieros. Yo creo que en esos dos es donde más se nota, porque en esta digitalización no lo han hecho, no se ocupan o sea, están tan preocupados por estar en la última, y está bien. Yo amo las apps financieras y uso totalmente las farmacias y demás. Las que son tortuosas, literalmente ni me acerco. Pero en general se olvidan que hay todo un grupo que necesita hablar con alguien. Y entonces ahora no hay forma en muchos de estos servicios que mencionaste, que cuando tú tienes un problema puedes hablar con un ser humano. Yo te voy a decir, y aquí que casi que es comercial, pero una de las razones por las que yo compro online el supermercado todas las semanas, y una de las razones por las que compro en la Comer, es porque me encanta que te contestan y te llaman para verificar si tú así lo quieres, y que cuando he tenido un problema y he necesitado marcar, ha habido alguien que me ayuda y me atiende. Ha sido muy rara vez, pero el tenerlo me gusta. Supongo que otras ya lo están haciendo, pero que esto que lo empecé a hacer durante el COVID fue una frustración con las demás. O sea, lo intenté por lo menos con 3 o 4 cadenas. Entonces, yo creo que eso es no considerar que hay un grupo importante de gente que además era la que en el COVID menos podía salir y a la que no estaban cuidando esa parte de sus necesidades. Entonces, no la están integrando. En lo que estaría de acuerdo contigo, porque además es medio innegable, es que las marcas están un poquito más enfocadas, no un poquito, están mucho más enfocadas en otros sectores. Creo que están muy enfocadas en hablar en temas de equidad, muy enfocadas en temas de igualdad, mucho enfoque pro mujer. Ninguna de estos está particularmente mal, está bien, pero sí han olvidado, porque hay que decirlo, atender otros sectores. Yo lo he platicado contigo, cuando yo veo la cantidad de campañas que se lanzan en México, porque tengo la fortuna de que, no te voy a decir que todas, pero la gran mayoría por la revista tengo oportunidad de estar enterado, pues lo que ves es que hay un alto porcentaje de marcas, especialmente ahorita, enfocadas o campañas enfocadas a la mujer y la independencia de la mujer y la promoción de la mujer, mucho hacia niñas, muchísimo LGBTQ+, cada vez hay más igualdad. Hay algo de campañas a niños, también a niños hay muy poco. No estoy hablando de campañas de venta a niños, pero también por los cambios de regulación, pues ya se ha hecho un poco más complicado ese tema y por ende las marcas se han salido. Hay muy pocas campañas enfocadas a hombres y hay todavía menos campañas enfocadas al Silver Economy. Y yo creo que tiene que ver un poco con tratar de captar mercados que consideras que están hot, como dices tú, o calientes. Tendría que estar de acuerdo contigo,
pero creo que del lado de producto tendría que diferir, porque sí se refleja. Cuando tú ves las top 10 marcas, o sea, cuando ves la preferencia de autos, de baby boomers, por ejemplo, los baby boomers normalmente prefieren autos más chicos, más grandes que las siguientes generaciones. No sé si sabías eso. No. Y el mercado de autos en México, si bien lo que más vende son autos compactos, lo que favorece en términos de ofertas son autos grandes, SUVs, etcétera. Los baby boomers son interesantes en consumo de autos porque yo asumo viene con la idea de los coches grandes de cuando eran jóvenes. Entonces, pues los ves manejando vehículos muy grandes para el número de ocupantes que va en el coche. Y de algún modo ves que otras cosas pues les son mucho menos importantes. Yo creo que es un tema de seguridad y de espacio. Mi perro no cabe en uno chico. Puede ser, pero lo que es un hecho es que lo prefieren. Sí. Y lo consumen. Sí, y sí hay esa oferta de coches. Cuando la mayoría de los coches que se venden en México son subcompactos, tú ves el piso de venta y está enfocado justamente a autos grandes. Bueno, pero los subcompactos, pues a lo mejor porque... Pues es para lo que alcanza la exactamente, generación. también iba a decir eso. Sí. No es que lo prefieran, es que pues es el entry level, ¿no? Ahora, yo te diría un par de otros detalles interesantes que tenemos observados en la revista. Los baby boomers tienen casi 50% más desconfianza en los medios que el resto de las generaciones. Es una generación sumamente escéptica y difícil de comunicarle. No confían. Si tú ves los datos, por ejemplo, del promedio de las otras generaciones han comprado productos porque un líder de opinión lo compró, es increíble. 3 de cada 10 jóvenes compran algo porque lo compró un futbolista, porque un influencer lo compró. Los baby boomers es 1 de cada 10. Es como de, a mí me da lo mismo el reloj sentido que use George Clooney. Entonces, eso nos lleva a hablar del marketing. Claro. Pues, ¿por qué harías justamente preparando contenido para ti? Hacía yo un scouting de Cameo. No sé si conozcas Cameo, pero es una app en la que puedes contratar a celebridades para que te den un mensaje. Y busqué a quien a mí me parecía el prototipo del baby boomer celebridad que estuviera disponible. Claro, había otros. Y acabé con George Hamilton, el que apareció el que sale. Es el de Casados de Vampiro en algún lado. Sí, y sale en The Godfather. Y lo encontré y dije, bueno, es un actor reconocido, ha hecho muchas campañas, una serie de cosas. Tener un cameo de él te cuesta $140. Agarrar, y después dije, dame una influencer italiana, la que quieras. Así, tal cual fue mi búsqueda, pero de 20 a 25 años, pues te costaba $2,500. Wow. ¿No? Lo que te quiero decir es, también hay que entender que es un mercado que hay que venderle de otra manera. No le puedes, y aquí estoy hablando nada más de eso, no le puedes vender así nada más. ¿Por qué, Adri? Porque podemos estar todo el día aquí. Las empresas tienen sus áreas de marketing que no entienden ese segmento, pues difícilmente se les va a ocurrir y nada les va a funcionar. Sí, pero yo regreso a la raíz del cambio del 2018. El cambio del 2018, el cambio en la pirámide poblacional, lo que hace y lo que establece, y en México se siente, es un cambio de prioridades. Y el cambio de prioridades llevamos sintiéndolo 18 años. Podría ser debatible. Una vez tú me dijiste, tú dame una frase y yo te encuentro un dato que lo refuerce. ¿No? Sí, hay un reporte sobre eso. Siempre hay un dato que te va a hacer quedar bien. Siempre va a haber un estudio que va a respaldar cualquier teoría lo que tengas. Tú quieras. Sí. Pero mira, cuando yo veo en segmentos etarios, ¿cuáles son las principales prioridades en la vida de un baby boomer? Y tú me dirás si estoy bien o mal. Crimen. El crimen y la seguridad se convierte en una de las mayores preocupaciones, seguido por pobreza y no poder mantenerte después de haberte retirado. En educación les preocupa lo mismo que a un millennial, ¿sí? En desempleo les preocupa un poco más que un millennial. Fíjate, situación económica les preocupa un 10 o 15% de diferencia con respecto a un millennial. Inflación, casi un 30% versus un millennial. Salud, te imaginarás. Te iba a preguntar, salud, ¿dónde está? Salud se va casi yo tenía un 35% más.
Y cuando empiezas a rascarle, ves que es una generación, es un sector preocupado por otras cosas. Resumo con esto. Si las marcas les quieren hablar a estos consumidores, un poco a la idea es, tienen que entender que es un segmento con otras preocupaciones, otras fortalezas, otras debilidades y otras preocupaciones. Si yo le quiero vender un producto a mi hija hoy, pues no le puedo llegar por el lado de las preocupaciones de mi papá. Claro. Y ojo, es la primera vez en la historia, Adri, que 4 generaciones conviven bajo un techo. Yo creo que ese es el punto, porque lo que acabas de decir es casi de perogrullo. O sea, es lógico que tienes que entender a tu audiencia para venderle o para comunicarle o para lo que sea que quieras hacer. Lo que pasa es que no existía esta generación, pues, o sea, no había un mercado hace 10 años o 15 que con este tamaño y creciendo que hubiera que atender, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, te desacomoda un poco. Fíjate que ¿qué fue? Pues justo en 2018, por cierto, presentó que son 6 años por ahí, la agencia de publicidad McCann, en un evento de marketing, presentó un estudio en el que mostraba que 46% de los latinoamericanos de 20 años piensa constantemente en el envejecimiento, o sea, le preocupa el hecho de que va a envejecer. Mientras que solo 34% de los mayores de 70 tiene esa idea en su cabeza. Y decían ellos que el error más grande que cometen las marcas es entender el envejecimiento a través de la edad del consumidor. Dice, y cito lo que ellos decían, la edad es un parámetro demasiado pequeño que no define a las audiencias. Aceptar los estereotipos o clichés impuestos por la sociedad cuando hay personajes que no corresponden a ellos, es la peor decisión que puede tomar una empresa. ¿Qué opinas de esta? Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo amigos que tienen 65, 68 años de edad, que ya quisiera yo su energía. Sí. Quisiera yo su pasión por la vida, y son trotamundos y van y se mueven. Y además están en una posición que si deciden aprovechar la vida diferente, pueden. Ahora, ojo, también el gran problema con todos estos estudios es que, y yo lo he debatido mucho y lo hemos platicado tú y yo, es que cuando hablas de millennials, asumes que un millennial en Zacatecas es igual que en Culiacán y en la Ciudad de México y en Tlaxcala. 100%. No es. Lo mismo sucede, una persona de 55 años más del Silver Market, Baby Boomer, no es lo mismo en la Ciudad de México que en Guadalajara, que en Monterrey, que en Tlaxcala. Y no es lo mismo un Baby Boomer que venga de una segunda o tercera generación hereditaria, claro, que una persona que viene de la segunda, que una persona que viene de la primera, que una persona que venga de nivel socioeconómico bajo, alto. Es decir, 100%. Y yo creo que eso es, a tu punto, la edad es una forma muy cómoda de decir, pues todos los que tienen 65 años son iguales, todos los que tienen 55 años son iguales. Y pues eso es tan cierto como decir que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son iguales. Son estos lugares comunes, estas generalizaciones que se utilizan en conversaciones. Pues sí, porque además es que no podrías trabajar con esa granularidad. Entonces, tienes que agarrar las mayorías y las generalizaciones para lo que estés buscando, porque de hecho, incluso si hablas de nivel socioeconómico, pues la mayoría probablemente no es la clase media para arriba, pero no es a la que necesariamente tu grupo objetivo. Entonces, por eso estudias esta. Y sí, coincido contigo plenamente que hay muchas diferencias. Y el gran problema es que, regresando a la función de la empresa, pues para plantear una estrategia recurre al estereotipo, y entonces el estereotipo genera una estrategia muy acotada. Porque yo lo he visto en campañas, tú lo has visto. Te presentan una campaña y dicen, bueno, esta campaña va al Silver Market, y todas las imágenes son, como dijimos, Silver Market, todos color, el pelo canoso, gris, se mueven lento. Esa no es la realidad. Esa es una generalización de tu idea, además creada por un joven, porque también eso es parte del problema. Digo, que son los que hacen las campañas. Estás generando las cosas desde un punto de vista medio incorrecto. Ahora, me pregunto, ¿cómo? A mí me parece que hay una campaña de Toyota fabulosa. Toyota
tiene un vehículo en Estados Unidos que es más bien como una suerte de una Guayín camioneta coche. Muy particular, no la venden en México. Pero que el grupo foco es Baby Boomers. Y el comercial empezaba por los hijos yéndose de casa y pues veías este lugar común de los papás en la casa ya sola y que decían, ¿qué onda? ¿Ya nos vamos? Sí. Subían todas las cosas y se iban a un concierto. Claro. Y de ahí se iban a acampar y cuando ves movimientos como los RV parks en Estados Unidos, lo que ves es que es una generación sumamente móvil, sumamente dinámica. Pero regresamos a que el reto de comunicarse con ella es querer comunicarse desde las... Claro, y desde las preconcepciones, porque efectivamente yo hago creo que alguna vez te conté, que hago este juego, digamos, cuando doy clase, es mi imagen y reputación, y entonces cuando antes, la primera sesión, yo decido cómo voy a ir vestida para provocar cierta imaginación, o sea, que decidan cosas sobre mí a partir de cómo me ven. Y les hago un cuestionario donde les pregunto, les hago aseveraciones y les digo cierto o falso sobre mí, ¿no? Que ellos supongan si eso es cierto o falso, ¿no? Y entre otras está, me encanta pasar tiempo con mis nietos, ¿no? Y pues todos, sí, ¿no? Paso tantas horas a la semana jugando videojuegos. Todos no. Y son como 10. Y yo me divierto mucho y me sirve como arranque muy divertido de la clase, porque les digo, esa es la parte de la imagen se entrega, pero luego el que la recibe con su experiencia, su cultura, etcétera, etcétera, la decodifica. Y que ustedes piensan, claro, me ven de mi edad, señora, con mis canas, pues claro que disfruta con sus nietos. No tengo hijos, no tengo nietos, no, pues ¿cómo va a jugar videojuegos? Sí, me encanta, o sea, porque sí, por lo que sea. Porque me gustan, punto. Pero todas estas preconcepciones que tenemos, no solo los jóvenes, sino en general, pero que ciertamente cuando tienes a la gente que está haciendo campañas que no está realmente familiarizada, porque no existía, es algo nuevo, pues va a desarrollar campañas que no necesariamente. Yo vi una padrísima también en Estados Unidos de servicios financieros que empezaba con unas imágenes aisladas de diferentes, primero una mujer mayor, igual, ya sabes, pelo cano, todo esto, luego un señor, luego una pareja, y estaban así como deprimidos y ya sabes, ¿no? Claro. Pero después, o sea, son unos segundos, pareciera, esa es tu lectura, no estaban deprimidos, es una toma cerrada, y cuando abre la toma, ves que ella está bailando, es una bailarina, el otro está en una batería dando todo lo que da, etcétera, etcétera, y es una campaña dirigida a adultos mayores, porque la vida sigue y la sigues disfrutando y bla, 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 y ya venden lo que venden, ¿no? Y mira, este tema es bellísimo porque siempre hablar del consumidor te da unos colores brutales. Estos lugares comunes, como bien dices, que asumes que las cosas son de una forma y en realidad no lo son. En el momento en que eres capaz de desconectarte, para los que nos están escuchando, en el momento en que eres capaz de desconectarte o lograr que alguien se desconecte del estereotipo, es cuando empieza el verdadero aprendizaje. Las cosas no son como yo pensaba. Y si las cosas no son como yo pensaba, se reta la estructura que tienes de pensamiento y de sesgos. Y entonces puedes entablar una conversación totalmente diferente con esa persona o con ese grupo etario. El reto aquí para las marcas es tomarse un instante y retarse cuál es la posición. Te comparto una anécdota. Pues yo, al estar muchos años en esta industria de marketing, me he topado con muchas personas que me conocen a mí y que conocen a mi padre. Uh-huh. Y la primera pregunta que me hacen de mi papá es: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Sigue activo? Como si solamente existieran un switch arriba de 65 años, activo o inactivo. Pues la respuesta es sí, sigue activo, pero más allá de eso ve qué hermosura de mercado. Es un mercado que en la mayoría de los casos ya logró estabilidad financiera. La estabilidad financiera es una cosa muy diferente para cada persona, es algo muy particular. Pero ya logró tener estabilidad financiera. En la mayoría de los casos se consolidó. En la mayoría de los casos tiene un proceso de salud estándar y tienen una visión de vida
sumamente diferente y aproximan las cosas de una manera diferente. Pero es un mercado que le quedan, en el peor de los casos, cuando tomas la edad promedio de México, 15 años de actividad económica. Yo a los que están haciendo estrategias de mercadotecnia, los que nos están escuchando, yo los invito a que se imaginen un mundo en donde no hiciéramos marketing a nadie que tuviera de 0 a 15 años. Desaparecería la leche en polvo. Es mi punto. Desaparecerían en los pañales, desaparecería Disneylandia, por Dios. No existiría Disney Plus, porque pues, ese es el segmento. Bueno, hoy Disney Plus hace contenido ya para todos los años, pero tenemos que ver las cosas diferente y entender que hay un sector increíblemente dinámico, increíblemente interesante, con un color brutal. Tú sabes, yo soy muy crítico de la generación, de la cúpula de poder de esa edad, porque sigue concentrando las decisiones para favorecer a ese grupo etario, pero también reconozco que es la mayoría de la población en términos etarios. Y pues ni modo que las políticas de gobierno no les favorezcan. O sea, es lo que es, ¿no? Oye, ¿y crees que pase? O sea, ¿ves señales de que eso va a pasar? De que se empiecen a ver, decir, oye, este segmento, hay una oportunidad. ¿Qué oportunidades lo ves y qué oportunidades son esas para quienes quieran? Y estoy hablando de empresas, pero también de emprendedores. Claro. Tú tienes amigos que han hecho cosas para esto, si mal no recuerdo. Con mucho éxito. Yo creo que sí, Adri. Y la razón por la cual tengo tanta esperanza en este segmento de mercado es que el ser humano aprende a través de la imitación. La razón por la que un bebé aprende a hablar es porque ve a su mamá hablar y aprende a caminar y aprende a gatear. Y todo lo que aprende el ser humano, la verdad, está basado en la imitación. Conforme la generación o el grupo etario o el país o la pirámide poblacional, como decías, interpretarlo, se recorra hacia ese segmento, la misma naturaleza de imitación de a quién le voy a vender va a ser venderle a mis pares. No, y además, si te gusta hacer negocio y tu misión es generar utilidades, pues, si ves un segmento que está ahí desatendido, pues oye, habría que aprovecharlo, ¿no? Sí, ayer Tú vas a vivir 120 años. Dios quiera, Dios te oiga. Si los vivo con salud, increíble. También hay todo un tema de calidad de vida, claro, pero claro. Ayer estaba con un amigo mutuo y yo traía un traje y traía tenis. Y me dice, ya no se usan zapatos con traje. Y le dije, pues sí, no, ya se usa tenis, ¿no? Pues son estos tenis como cuasi formales, como una nueva iteración. Pues sí, como los que traigo. Y me decía, es que yo nada más, él tiene 70 años y me decía, Álvaro, es que yo nada más compro ya los más cómodos. Y le dije, es lo mismo, ¿eh? Le dije, es lo mismo, no son de moda, son comodísimos. Y yo te diría eso, fíjate como algo tan inocuo como unos tenis, ya están aproximados los dos segmentos. Lo que lo que te doy toda la razón es que seguimos sin verlo en los espectaculares, manifestado. Sí. ¿Qué pueden las startups y empresas emergentes aprovechar o cómo pueden aprovechar este mercado en crecimiento? Creo que el primer paso es reconocer que es un mercado con ideas muy definidas ya, con preferencias muy definidas. No es un mercado, cuando ves los estudios de innovación, el segmento 55 años o más no es innovador. Es más bien late adopter, ¿sí? Si no es que laggard. No es un segmento que va a decir, ¡ay, qué padre, voy a cambiar mi iPhone! No lo va a hacer. Una vez que tenga el iPhone y lo adore, agárrate a cambiarlo. Imposible, ¿no? Entonces, lo que yo les diría a los que nos están escuchando de cara, también de lo que yo veo de tendencias para el próximo año, es que tenemos que atender a los mercados como micromercados, en donde pasamos de los años 90, donde lo que te distinguiera era tener poder de información, porque así era, quien tenía más información tenía más poder, a una realidad donde la información está libre, está en todos lados, y es qué información tienes la que te da el poder, no toda la información que tienes. Este pequeño cambio que parece nada más semántico establece que los micromercados, los microgrupos, los microgatherings tienen muchas veces más valor que los macrogatherings. Entonces, para los que están, y tomando la realidad del segmento de Silver Market, con mayor razón te puede ir muy bien, porque hay micromercados interesantísimos
con alto poder adquisitivo, con disposable income, con dinero que pueden asignar a categorías. Incluso en niveles no tan altos, porque pues tus hijos ya se fueron. O sea, en el nivel que estés, tu carga debe haber bajado un poquito, aunque sea. A ver, es que tenemos que entender las cosas desde la perspectiva del proceso normal de un consumidor. Un consumidor mexicano, tenemos que entender los costos tan altos que paga de vida. Uh-huh. La educación, que tendría que ser gratuita según la Constitución, la acaba pagando la gran mayoría de los mexicanos de una forma o de otra. Uh-huh. Ya sea a través de aportaciones a la escuela, ya sea a través de escuelas privadas, ya sea a través de compra de útiles. Cuando ves las estadísticas de lo que gasta un consumidor mexicano, nivel socioeconómico medio, bajo o bajo, en útiles al año, sí. entiendes que la educación es cara para todos en este país. Bueno, cuando logras sacar adelante a tu familia, estoy hablando de un segmento tradicional, queda un ingreso excedente. Cuando hablas de los que siguieron el proceso natural o de algún modo delimitado de pensiones, hay un ingreso disponible. Porque no quiero que nos quedemos con la idea del silver market nivel socioeconómico alto. Sí. Entonces, este segmento sí puede seguir consumiendo y si quiere seguir consumiendo y quiere vivir su retiro y quiere seguir su retiro en dignidad, pero también su retiro en actividad. No es como de cumplí 58 y cierro la cortina y me quedo viendo el techo. Son estas ideas que en realidad no suceden. Ciertamente hay niveles socioeconómicos que tienen más retos, más difíciles. No quiero yo pecar de generalizar. Pero eso también va a presionar para un cambio, porque el que esta población siga siendo económicamente activa va a ser necesario, porque si no, no hay economía que lo pueda resistir, número uno. Y hoy más del 40% siguen siendo activos por la razón que sea, por necesidad, por gusto, por lo que sea. Pero eso no quiere decir que estamos planteando, no, pues entonces que la edad para pensionarse suba a 80 o que tenga que ser al mismo ritmo, porque mismo las organizaciones, por muchas razones, tampoco tendrían cabida para eso. Claro. Pero hay otros esquemas y eso es lo que va a empezar, esa es la presión a la que me refiero para que cambie. Esquemas donde trabajen medio tiempo, sistemas de apprenticeships, y ya en algunos países se están explorando con unos modelos de otro tipo de participación en la economía, o sea, el ir bajando el ritmo, pero no cortarlo de golpe, por razones económicas, pero sociales, etcétera, etcétera. Alguna manera, no sé cuál va a ser, eso es lo que están viendo ahorita, pero quién sabe cómo se acomode, pero algo se va a tener que hacer porque no va a ser sostenible. Es cierto, y agreguemos otro factor. Este sector etario también tiene posibilidad de ser más eficiente en precio. ¿Qué quiere decir? Que en el modelo americano, que es el más fácil de entender, pues una persona en el segmento 35 años a 45, 48, que es el momento de mayor costo de vida familiar, hijos en universidades, construcción de patrimonio para los hijos, construcción de patrimonio personal, etcétera, pues tiene que cobrar por hora lo que tiene que cobrar. Y lo que estás viendo es que los baby boomers están regresando al mercado con estos conceptos, ahorita que decías, ¿qué va a cambiar? Con estos conceptos de fractional, seguramente lo has visto, el fractional CMO, el fractional CFO, el ex EY partner, ex McKinsey partner que te va a vender su consultoría, pero fractional, en donde nada más le vas a pagar por horas, pero la hora es mucho más barata que si agarraras a un gerente junior de 29 años. Y eso generará presiones en la economía. Te lo digo porque lo he visto firmas en mails, y creo que tú también, donde alguien firma fulano tal, ex EY partner o ex McKinsey partner, retirado de esa firma de consultoría, y abajo dice lead consultant. Sí, 100%. Y entonces, ¿por qué no? O sea, ¿qué experiencia tiene? Padrísimo. Y se mantiene activo, ejerce menos presión sobre la economía, etcétera, etcétera, etcétera. No sé lo de ejerce menos presión. Eso creo que... En términos de la carga social que significa en esos términos. Pero reta a los jóvenes también. Sí. Y está bien. Sí, eso, bueno, y reducen mercados, eso también. Pues ni modo, pero, así es la vida. Sí, pero en la parte de abajo, teniendo que sostener por 30 años en salud y todo, ahí por lo menos alivian un poco. ¿Cuáles para ti son los puntos más importantes con los que se deben quedar quienes nos están escuchando?
Es una pregunta muy difícil, Adri. Porque tenemos que empezar por admitir el rol que ha tenido el segmento 60 años más en el mundo y en la historia. Cuando llegan a la economía, es cierto, hay mucho que reclamarles. Lo platicamos al inicio, fuera del aire. Hay mucho que reclamarles. De la misma manera que hay mucho que reclamarle a otras generaciones. Pero también hay mucho que agradecerles. El mundo actual, como con cualquier generación, no podría entenderse sin el paso de cada ser humano por este planeta. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Porque yo te podría decir, oye, alguien podría argumentar, es que los peores presidentes que ha tenido México son baby boomers o han sido de esa época. Pues yo te podría decir que le preguntes a un baby boomer y te dice los peores presidentes que ha tenido este país han sido de la generación silenciosa, ¿no? Y así es. Me parece, con un poco de miedo de equivocarme, que hay una carta muy interesante en los discursos de Aristóteles donde dice, es que estos jóvenes ya no leen, ¿no? Es esta lucha constante de las generaciones. Pero lo que te diría es lo siguiente, si tengo que escoger los puntos más importantes, el primero es el cambio etario global, este switch del 2018, quiere decir que las prioridades de la sociedad cambian. Y si las prioridades de la sociedad cambian, todo cambia en medida de que eso sea cierto. Y eso quiere decir que las generaciones que han seguido este camino de envejecimiento, que no me gusta esa palabra, pero de mayor edad, serán diferentes a generaciones de menor edad. Y eso por sí solo hará un cisma en cosmovisiones. Ese sería mi primer punto. Mi segundo punto es que para cada reto y complejidad hay unas oportunidades enormes. Y este podcast demuestra que puedes hablar a ese mercado y lo puedes atender. Y que si con un poco más de altura de miras, lo podrías atender con la misma energía que atiendes el de bebés o el de niños o el de adolescentes. Porque no tiene nada distinto, nada. No tiene ninguna diferencia. El tercer punto es que es un mercado que tiene una ventaja y estoy hablando desde la perspectiva de marketing. Es un mercado que sí tiene una diferencia a todos los demás. Tiene preferencias muy definidas. Hacer una investigación de mercados, este segmento etario, te va a dar resultados más fidedignos que hacerlo a un adolescente, que cambia 10 minutos después. O a uno de 40 años, que depende qué crisis te llegue, cómo vas a reaccionar. Es una etapa de vida en la que se da el santo grial que quieren los consumidores. Transparencia de parte de los consumidores. Este santo grial de los estrategas, pero para que quede más claro, es tener un consumidor que sea mucho más transparente, que te va a decir, pues yo solo manejo Ford. Y de verdad nada más van a manejar Ford, no hay cómo. O yo manejo camionetas y bájame si quieres, ¿sí? O yo nada más consumo iPhone. O yo no tomo leche si no es deslactosada y punto. Y ya se acabó por la razón que quieras. Y no va a cambiar. Es un consumidor que va a estar renovando sus lentes. Entonces, si te fijas, es un consumidor que tiene muchas palomitas, hablando desde la perspectiva de marketing. Pero como bien dices, hay como que parecería ser que hay estrategas de marketing que prefieren irse al lado oscuro del riesgo, complicado. ¿No? ¿Tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido como todo lo que has dicho a lo largo de este rato. Y pues la verdad es que lo único que me queda, además tú y yo ya sabes que nos podemos quedar aquí. Bueno, nos dan las 8 de la noche. Sin problema. Pero bueno, tú sabes que te agradezco enormemente regalarnos este tiempo y sobre todo tu experiencia y tu visión sobre lo que está pasando de un tema que hemos hablado más de una vez sobre eso, que siempre me quejo. Muchas gracias, Álvaro, por participar. Gracias a ti, Adri, y cuando me necesites aquí voy a estar. Y pues yo creo que nos queda claro que la economía plateada cobrará cada vez mayor relevancia, lo que, al menos yo espero, se traduzca en una mayor oferta de productos y servicios para nosotros, conforme más empresas y emprendedores aprovechen las oportunidades que se abren para atender a este creciente segmento. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de WhatsApp, entra a nuestro sitio hablandoenplata.mx. Te invitamos a compartir este podcast con amigos y familiares que creas que puedan interesarles y servirles esta información. Si tienen comentarios, háganoslo llegar. Nos encantará escucharlos. Soy Adriana Valladares y les agradezco inmensamente que nos hayan acompañado. Hasta pronto.
Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.